Elementos pasivos son aquellos que no producen amplificación y que sirven para controlar la electricidad y colaborar al mejor funcionamiento de los elementos activos. Los componentes pasivos son los resistores y los condensadores, como se muestra en la imagen. Elementos activos. Los componentes activos son aquellos que son capaces de controlar el flujo de la corriente de los circuitos o de realizar ganancias. Fundamentalmente son los generadores de eléctricos y ciertos componentes semiconductores. Los componentes activos son las bobinas y los diodos. Vamos a medir voltaje, intensidad y potencia del siguiente circuito. El circuito tiene una batería de 9 voltios y una resistencia de 100 ohms. Para esto medir voltaje nos dirigiremos al multímetro. Acá en el multímetro giraremos la perilla hacia el extremo del voltaje colocándola en 20. Luego cogeremos el extremo positivo y el extremo negativo del multímetro y colocaremos el extremo positivo en el lado positivo del circuito y el extremo negativo en el lado negativo del circuito. Mirando hacia el multímetro que nos está arrojando un valor de 1.79. Colocamos en el voltaje 1.79. Luego nos dirigimos al multímetro para medir intensidad y giramos la perilla al extremo del amperaje, colocándolo en 200p. Colocamos el extremo positivo con el extremo positivo del circuito y el extremo negativo con el extremo negativo de la resistencia, colocando a su vez el multímetro en paralelo con la resistencia y la batería. Mirando hacia el multímetro nos damos cuenta que nos está arrojando un valor de 17.2. 17.2. Cogemos el 1.79 y lo multiplicamos por 17.2 igual a 30.780, que vendría siendo la potencia. ¿Por qué la potencia? Porque la potencia es igual a voltaje por intensidad. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Juan Diego Hernández. Vengo a hablarles sobre el tema tabla de colores, el cual proseguimos con la tabla de contenido, la cual tiene un alcance que es socializar la normativa de identificación de los colores del cableado de los circuitos eléctricos bajo el Reglamento Técnico de Productos para Instalaciones Eléctricas, el cual consta de 4 pilares, que es conceptualización, clasificación, uso de colores y al finalizar un ejemplo. Comenzamos con la conceptualización, que viene siendo qué es el RETIE y sus objetivos. ¿Qué es? Es un documento técnico legal para Colombia expedido por el Ministerio de Minas y Energía. Este muestra los principales
parámetros a tener en cuenta para una instalación eléctrica. Sea lo más segura posible, no es una guía de diseño eléctrico y es obligatorio el cumplimiento en este país. Proseguimos con los objetivos, los cuales son garantizar que las instalaciones, equipos y productos usados en la generación, transformación, distribución y utilización de la energía cumplan con los siguientes objetivos, ¿cuáles son? La protección de la vida y salud humana, la protección de la vida animal y vegetal, la preservación del medio ambiente. Proseguimos con la clasificación, que consta de 4 pilares, que son según constitución, número de conductores, tensión de servicio, naturaleza del material. Comenzamos con según su constitución, que consta de alambre y cable. El alambre, que está formado por un solo elemento, como aquí les puedo mostrar. El cable, arma formada por una serie de conductores o alambre. Proseguimos con número de conductores, que está monoconductores y multiconductor. ¿Qué monoconductores? Un solo conductor con aislamiento con o sin recubrimiento protector. Multiconductor, 2 o más almas conductoras entre sí. Seguimos con la naturaleza del material, que viene formado por un solo elemento, como aquí les puedo mostrar. El cable, arma formada por una serie de conductores o alambre. Proseguimos con número de conductores, que está monoconductores y multiconductor. ¿Qué monoconductores? Un solo conductor con aislamiento con o sin recubrimiento protector. Multiconductor, 2 o más almas conductoras entre sí. Seguimos con la naturaleza del material, que viene siendo cobre, bronce y aluminio, los cuales constan con una conductividad del cobre, un 100%, aluminio, un 60%, y bronce con un 30%. Tensión de servicio, media baja, rango no superior a 30 kilovoltios y menores de 50 voltios. Alta, muy alta, rango de 35 kilovoltios hasta por encima de 150 kilovoltios. Ahora, el uso de los colores. Aquí les voy a interpretar y leer lo siguiente. He aquí por qué le decía de la importancia del RETIE y se los expliqué al principio. El objetivo de evitar accidentes por errónea interpretación del nivel de tensión y tipo de sistema utilizado, se debe cumplir el código de colores para conductores aislados de potencia establecido por la RETIE. He aquí la importancia. ¿Qué consta el código de colores? Comenzamos desde el negro, proseguimos con el café, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, gris y para finalizar el blanco. Corriente alterna. Consta de tensiones nominales, las cuales se clasifican en voltio, que viene siendo que tiene 2 ítems, los cuales son monofacético y trifacético. Monofacético viene siendo de 120 voltios a 240 voltios. El trifacético viene siendo de 120 voltios a más de 1000 voltios. ¿Cómo se compone un monofacético? Una fase, 2 hilos, las cuales se pueden seguir con el color negro y todos los cuales les mostré en la gráfica anterior. Para proseguir,
Para proseguir, el color neutro, que viene siendo el blanco, el cual, y para su protección viene siendo el desnudo o verde, y para tierra aislada, verde o verde y amarillo. Los monofacéticos, que vienen siendo con 3 fases. Los trifacéticos, que vienen siendo con 3 fases, 4 hilos, los cuales cuentan con los colores amarillo, azul, rojo y como de color neutro, el blanco. Para el siguiente, seguimos con la corriente continua, que consta con 2 ítems: conductor medio y sin conductor medio. Conductor positivo, el rojo, y conductor negativo, azul y blanco. Como conductor medio, el blanco, porque viene siendo un color neutro. Y tierra de protección, como les comenté en la gráfica anterior, verde amarillo y verde amarillo, que son los únicos que van aplicando. Con la siguiente, aquí vemos los ejemplos de conductores de alambre al desnudo y conductor de alambre aislado. Siguiendo con el siguiente ejemplo, aquí tenemos un cable de potencial, un cable neutro y un cable de tierra. Acá vemos el cable potencial, el cable tierra y pues todos vienen siendo potencial, el cual solamente solicita un tierra en el ejemplo. Pues ya aquí finalizando mi exposición, pues muchas gracias, espero que sea de su agrado. A continuación explicaré lo que es un circuito en serie, paralelo y las diferencias básicas entre estos dos tipos de circuitos. En un circuito en serie es cuando tenemos los elementos uno detrás de otro compartiendo un solo nodo, uno detrás de otro, compartiendo un solo nodo. En cambio, en un circuito en paralelo, los elementos no están conectados seguidos, sino que están conectados mediante ramificaciones. Por ejemplo, si en un circuito en serie se funde el primer elemento, los otros dos elementos dejarían de funcionar, porque es como si hiciéramos un corte. De manera que la corriente eléctrica no pasará al otro lado porque se corta el flujo de corriente. La corriente apenas llega aquí, no sigue su camino y entonces acá no habrá corriente el resto del circuito. En cambio, en un circuito en paralelo, si se funde un elemento, los otros dos elementos siguen funcionando, porque la corriente eléctrica continuaría circulando por los otros dos elementos, por este y por este. Las características de un circuito en serie son las siguientes. Empezamos por la resistencia. La resistencia total de un circuito es la sumatoria de los valores de las resistencias del circuito. Es decir, la resistencia total es igual a 10 ohmios más 5 ohmios más 15 ohmios. Y eso es igual a 30 ohmios. En cambio, en los circuitos en paralelo, la resistencia total respeta la siguiente fórmula. 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3
o resistencia N, siendo N el número de resistencias. Lo vamos a demostrar de la siguiente manera. Entonces, 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1, que es 50 ohmios, más 1 entre la resistencia 2, que es 20 ohmios, más 1 entre la resistencia 3, que son 10 ohmios. Entonces, hacemos la operación. Cuenta 20, 10, mitad de 50, 25, mitad de 20, 10, mitad de 10, 5. Podemos sacarle quinta, quinta de 25, 5, quinta de 10, 2, quinta de 5, 1. Podemos sacarle quinta a 5, que es 1, y podemos sacarle mitad a 2, que es 1. Entonces, 5 por 5, 25, 2 por 2, 4, 4 por 25, 100. Entonces, la resistencia total es igual a 100, número multiplicado por 100, que me da un número dividido por 100, que me dé 50, a 2, más un número dividido por 100, que me dé 20, a 5, un número dividido por 100, que me dé 10, a 10, y eso es igual a 17 sobre 100. Entonces, 1 sobre la resistencia total es igual a 17 entre 100. Aplicamos esta ley y eso sería igual a 100 entre 17, y eso es un total de 5.800. Otra característica de los circuitos en serie es que la corriente que fluye por cada resistencia es la misma que la corriente total, y viceversa. Es decir, la corriente total se calcula con la ley de Ohm, que entonces la corriente total es I igual a voltaje sobre resistencia total, y eso es igual a 6 voltios entre 30 ohmios. Eso quiere decir entonces que la corriente total es igual en I1 igual en I2 igual en I3, siendo I1 este, I2 este elemento y I3 este elemento. 0,2 amperios. A diferencia de un circuito en serie, los circuitos en paralelo distribuyen la corriente entre los elementos que hay. Y para calcular la corriente total, primero debemos calcular la corriente de cada uno de los elementos
del circuito. Para eso aplicamos la ley de Ohm en cada uno de ellos. Primero, sabemos que para calcular corriente es igual a voltaje entre resistencia. Para la resistencia número 1 aplicamos el voltaje, que son 100 entre 50, y eso es igual a 2 amperios. Para el elemento 2 o resistencia 2 aplicamos lo mismo, 100 voltios entre 20 ohmios, que eso es igual a 5 amperios. Hacemos lo mismo con el siguiente elemento, con el tercer elemento, que son 100, que es el valor del voltaje, entre 10, que es el valor de los ohmios, y esto es igual a 10 amperios. Entonces, la corriente total es igual a 2 amperios más 5 amperios más 10 amperios, y eso es igual a 17 amperios. 17 amperios. Por último, el voltaje en los circuitos en serie es igual a la suma de las caídas de voltaje en cada uno de los elementos del circuito, donde B1 más B2 más B3 representan la caída de los voltajes en cada uno de los elementos. Y para calcular el voltaje en cada uno de ellos, aplicamos la ley de Ohm, que dice que voltaje es igual a R por I, resistencia por corriente. Entonces el voltaje en el elemento 1 es igual a I por R, donde I es 0,2 amperios y R son 10 ohmios. Y esto es igual a 2 voltios. Entonces el voltaje en el elemento 2 es igual a 0,2 amperios de la corriente por 5 ohmios, que eso es igual a 1. Asimismo, el voltaje en el elemento 3 o en la resistencia 3 es 0,2 amperios, que es de la corriente, por 15 ohmios, que es de la resistencia, y eso es igual a 3 voltios. Cumpliendo así, es igual a la suma del voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, y eso es 2 voltios más 1 voltio más 3 voltios igual 6 voltios. El voltaje en los circuitos en paralelo, el voltaje en cada uno de los elementos en paralelo es igual al voltaje de la fuente y viceversa. Es decir, que el voltaje de la fuente son 100 voltios. Entonces ese mismo voltaje va para la resistencia 1 o el elemento 1, igual para la resistencia 2, igual a la resistencia 3.
Entonces, en conclusión, la diferencia que hay entre un circuito en serie y paralelo es que el circuito en serie distribuye el voltaje y el circuito en paralelo distribuye la corriente. Los circuitos mixtos se diferencian porque son fundamentalmente una combinación de los circuitos en serie y paralelo, y de hecho combinan las características de ambos tipos de circuitos. Y la forma de resolver este tipo de circuitos es primero hallar la resistencia total de los elementos en paralelo, luego hallar la resistencia del circuito resultante. Este es un circuito mixto y esto es todo, y muchas gracias por su tiempo. Buenas, mi nombre es Juan Diego Hernández. Vengo a hablarles sobre el tema cuáles son los dispositivos de medición usados en la electrónica y para qué sirven. A continuación, uno de los dispositivos, el multímetro. Es un instrumento que mide principalmente magnitudes de corriente, voltaje y resistencia. Sin embargo, algunos modelos permiten calcular temperatura, capacitancia, parámetros de los transitores, entre otros. Existen dos tipos de multímetros, análogos y digitales. El multímetro digital, que consta de visor digital, escala de voltaje continuo, perilla selectora de funciones, escala de resistencia, verificador de transitores, verificador de diodos, escala de voltaje alterno, escala de miliamperios, selección de 10 amperios, enchufe para 10 amperios, enchufe para voltaje, miliamperes y resistencia, enchufe común negativo. Seguimos con el multímetro analógico, que es la tensión a medir que se aplica a las placas de desviación vertical oscilante de un tubo de rayos catódicos utilizando un amplificador con alta impedancia de entrada y de ganancia ajustable, mientras que a las placas de desviación horizontal se aplica una tensión en diente de cierre, denominada así porque de forma repetida crece suavemente y luego cae de forma brusca. Esta tensión es producida mediante un circuito oscilador apropiado y su frecuencia puede ajustarse dentro de un amplio rango de valores, lo que permite adaptarse a la frecuencia de la señal a medir. Esto es lo que se denomina base tiempo. He aquí finalizado mi presentación, espero que sea de su agrado. Un ingeniero electrónico puede desempeñarse en los siguientes cargos: diseño de sistemas electrónicos, servicios, procesos industriales, educación, adaptación e integración de tecnologías a diversas disciplinas, aplicación y mantenimiento de equipos electrónicos dentro de la industria. El campo laboral de la ingeniería electrónica también ofrece las siguientes opciones: industria manufacturera y de servicios, área de información, redes y telecomunicaciones, servicio del sector minero y petrolero, automatización y control industrial. También el diseño y desarrollo de equipos electrónicos de distinta índole, creación e implementación de sistemas digitales que se basan en microcontroladores, computación de automatización industrial y robótica. En el sector de telecomunicaciones trabajan en empresas que cuentan con centros de datos en la instalación de todo el equipamiento electrónico, diseño y configuración de redes en bancos, instituciones educativas y toda organización pública o privada en el país. También se desempeñan en empresas operadoras como Claro, Telefónica, Bitel, entre otras, y en la instalación de antenas de transmisión. Por otro lado, trabajan en aeropuertos y estaciones satelitales con sistemas de comunicación y transmisión GPS y más. Que tiene que ver con la energía, en este sector ellos se encargan del control de sistemas de potencia en centrales
hidroeléctricas y térmicas. Además, en el transporte, como el tren eléctrico, que bien es el tren eléctrico, todos los controles y dispositivos electrónicos como sensores y actuadores están en su campo de acción. Respecto al comercio, hay una infinidad de actividades que es cobertura por toda la tecnología vigente, desde pagos con tarjetas, en un terminal POS, sistemas de seguridad y monitoreo, sistemas contra incendios, sistemas biométricos, hasta las nuevas tiendas de Amazon con sistemas donde no existen cajeros humanos cobrando por las compras. Producción de nuevos productos, aquí es la revolución puesta en marcha de ingenieros electrónicos, diseñando, simulando e implementando nuevos productos en todos los sectores anteriores, pues actualmente la fuerza de desarrollo en electrónica alrededor del mundo son los robots, equipos móviles y autos inteligentes. En salud desempeñan actividades en áreas de metrología, es decir, calibración de equipos médicos, luego en instalaciones médicas, en clínicas y hospitales. Asimismo trabajan en las unidades de cuidados intensivos. Los principales factores que intervienen en un accidente eléctrico son intensidad de corriente, tensión de corriente, frecuencia de la corriente, resistencia corporal, duración de la corriente y trayecto de la corriente. Intensidades no peligrosas son aquellas que van de 1 a 8000 amperes. Dentro de este intervalo no hay ninguna sensación, se conserva el control muscular. Intensidades peligrosas son de 8 a 15, que se produce un shock doloroso, pérdida de control de los músculos afectados. De 15 a 25, un shock doloroso, pérdida del control muscular, no se puede soltar el conductor agarrado con la mano. De 25 a 50, shock doloroso, fuertes contracciones musculares, dificultad para respirar. De 50 a 100 mA puede causar fibrilación ventricular. Las altamente peligrosas son aquellas que van de 100 a 200 mA. Estos riesgos pueden causarse por no estar señalizadas las zonas de alto riesgo dentro de la industria. A continuación voy a responder a la pregunta número 8 del primer parcial de mantenimiento electrónico 1, la cual dice: ¿cuáles son los pasos que se deben tener en cuenta a la hora de hacer un mantenimiento de un equipo electrónico? Pasos que se deben tener en cuenta a la hora de hacer un mantenimiento de un equipo electrónico. Para ejecutar los trabajos de mantenimiento es necesario tener, primero, las personas que deben ejecutar la obra. Segundo, los servicios, herramientas, equipos y repuestos para poder ejecutarla. Y tercero, los documentos que indiquen qué, cuándo y cómo se debe realizar el trabajo. Con referencia a los equipos a reparar, previamente es necesario haber detectado la avería y tener el repuesto adecuado. Estructuras del sistema de mantenimiento. El sistema de mantenimiento es un conjunto coherente de políticas, procedimientos y normas que permiten ejecutar y controlar el mantenimiento mediante la realización de las siguientes actividades: planificación e inspección, ejecución, análisis y control. Sistema de mantenimiento. El mantenimiento es un servicio a la operación que tiene por objeto lograr una adecuada disponibilidad de los equipos al coste más conveniente. Para lograr esto, hay que actuar en las áreas de organización, planificación, programación, ejecución, análisis y control. Proceso o función de una organización. Objetivo: definir quién dirige, coordina, analiza y ejecuta. El alcance: todas las personas involucradas en el sistema. Herramientas utilizadas: organigramas funcionales y personales, flujogramas del proceso. Responsables: el equipo de trabajo. Procesos o función para la planificación. Objetivos:
Definir las actividades, las personas y el orden de ejecución. Su alcance, todas las actividades a desarrollar, desde el análisis hasta el mantenimiento final. Herramientas utilizadas: políticas, normas, procedimientos, listados de actividades y gráficos. Responsables: el equipo de analistas. Procesos o funciones para la programación. Objetivos: definir fechas de comienzo y final de los trabajos y asignar personal. Alcance: todas las actividades planificadas. Herramientas: diagramas de Gantt, gráficos PER, CPM, camino crítico. Responsable: el equipo de trabajo. Proceso o función para la ejecución. Objetivo: definir cómo, dónde, con qué y en qué forma deben ejecutarse los trabajos. Alcance: todas las actividades programadas. Herramientas utilizadas: políticas, normas, procedimientos, informes de control, planes y programas. Responsables: el equipo de trabajo. Proceso o función para el control. Objetivo: definir qué, cómo y cuándo deben ejecutarse los trabajos. Alcance: todas las actividades ejecutadas. Herramientas utilizadas: documentos de control, normas de calidad y seguridad y programaciones. Responsables: el equipo de trabajo. Procesos o funciones del análisis. Objetivo: mejorar tiempos de ejecución, planificar y programar y mejorar desviaciones. Alcance: las actividades realizadas en cada función o proceso. Herramientas utilizadas: las actividades de causa-efecto, diagrama Pareto, estudios estadísticos y archivos y documentos. Responsables: el equipo de trabajo. Una vez concluida la fase de puesta en marcha del sistema de mantenimiento, tendremos la necesidad de ir complementando el sistema mediante la introducción de los datos. Estos deben ser completos y exactos. Después de cargar datos suficientes para su organización y uso, podremos obtener información complementaria mediante estudios estadísticos y de análisis. La información podrá ser almacenada en los documentos correspondientes a la toma de datos y archivadas, o con posterioridad a la toma serán incluidos en el sistema informatizado.